Se dice mucho con respecto a la opresión y represión hacia un grupo de personas de raza negra, y rápidamente se piensa en esclavitud. Algunos piensan que solo es un tema de una época muy pasada o una época lejana, pero sin necesidad de esclavitud, recién hace poco dimos vuelta a la página, al menos de manera legal, porque hace poco en algunos países y o lugares seguían habiendo normas que limitaban o vulneraban los derechos de personas de raza negra. Un ejemplo de esto ocurrió en Sudáfrica, que se puede decir que ha tenido un antes y un después en cuestión de desarrollo social, especialmente en temas de discriminación, y esto se debe en gran parte a Nelson Mandela. El dato de la semana. Bienvenidos sean al dato de la semana. Hoy tenemos Nelson Mandela es electo presidente de Sudáfrica. Antes que nada tenemos que ver el contexto de cómo era los años previos de la elección de Mandela. En la década de los 80, en Sudáfrica, el apartheid empezó a desplomarse. Esto principalmente por la oposición, que no solo era política, sino también social. Por lo cual entonces el presidente Peter Wilson Botha, que era un defensor férreo del apartheid, dio su brazo a torcer por problemas internos que tenía Sudáfrica, promoviendo así el derecho a voto para las personas de raza negra, pero esto no solucionaría nada. Por cierto, el apartheid fue un sistema implementado en Sudáfrica y Namibia, que tenía como principal fin separar racialmente a las personas de raza blanca de las de raza negra. Es decir, que los de raza negra tengan sus propios colegios, restaurantes, hasta incluso baños, entre otras cosas. Esto obviamente era una medida que reforzaba sin lugar a duda el racismo. Paralelamente a todo esto, Nelson Mandela estaba en la cárcel, estaba cumpliendo la sentencia de cadena perpetua, esto ya desde 1964. Los cargos que se le atribuían eran sabotaje y conspiración en contra del Estado. Cabe mencionar que durante el periodo de 1985 hasta 1989, Mandela tuvo algunos encuentros con el ministro de Justicia Kobe Coetze e incluso con el mismo presidente Botha. Dicho sea de paso, con este último fue el encuentro final antes de empezar las negociaciones. Por cierto, estas reuniones en mención eran totalmente secretas, y por el momento que se vivía en Sudáfrica, no era descabellado que empiecen a buscar a Mandela, ya para que intente apaciguar un poco las cosas, ya que Mandela era el líder del partido político ANC, o Congreso Nacional Africano, que para la época era un partido político ilegal o no era reconocido como tal. Debo añadir que el ANC no era reconocido como un partido político debido a su oposición contra el apartheid. Y bueno, tampoco era una oposición pacífica la que ejercía, sino todo lo contrario, ya que constantemente incentivaba a protestas violentas en contra del Estado. Y esto se debía, o mejor dicho, esto se daba por la clase o estilo de gobierno que padecían los sudafricanos de ese entonces. Un punto crucial en todo esto fue que el presidente Botha sufrió un accidente cerebrovascular que prácticamente lo obligó a salir del cargo, es decir, del cargo del presidente. Y luego lo sucedió Frederick de Klerk. Se puede decir que Frederick de Klerk también es el que empezó con el fin del apartheid. Una de las medidas que ayudó a apaciguar la situación fue que de Klerk legalizó los distintos partidos políticos censurados por los anteriores mandatarios, como por ejemplo el Partido Comunista Sudafricano, el Congreso Panafricano, el Congreso de Sindicatos Sudafricano y por supuesto el ANC, el Congreso Nacional Africano, y de paso otorgó por fin la libertad a su líder, es decir, Nelson Mandela. El mismo gobierno de de Klerk en 1992 hizo una reforma constitucional que garantizaba la igualdad de derechos sin importar la raza. Pero este cambio no cesó la violencia. Por supuesto, ahora la violencia venía de otro lado. Ahora vendría de la derecha ultraconservadora, es decir, de personas de raza blanca que estaban en contra que termine el apartheid, originando diferentes enfrentamientos entre estos bandos. Ya en 1994, Mandela estaba en carrera electoral con su partido ANC y se notaba que Mandela tenía talento como político. Esto hasta que le tocó debatir contra el político Frederick de Klerk, es decir, el actual presidente.
donde Mandela se empezó a mostrar hostil, hasta incluso agresivo. Pero ya finalizando el debate, Mandela se paró y le dio la mano a de Klerk, diciéndole que era un auténtico hijo de África, levantando su imagen con este último acto. Estas elecciones fueron supervisadas por miembros de las Naciones Unidas. Las elecciones se llevaron a cabo del 26 al 29 de abril de 1994 en Sudáfrica, dando como vencedor a Nelson Mandela por un 62.65% de los votos. El 9 de abril de 1994, Nelson Mandela asume el cargo de presidente de Sudáfrica, siendo el primer presidente de raza negra de este país. Y esto es todo. Sé muy bien que todavía existe racismo en distintos sectores de distintos países, ideas que fueron forjadas por normas o ideologías tan absurdas como el apartheid. Está en nosotros terminar con esto, generando conciencia y nutriéndonos de conocimiento. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción. Ahí estoy subiendo información complementaria de cada video. También no se olviden de suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Y esto fue el dato de la semana traído por De Todo.